Recuerda que les habla Natalia Andrea Gutiérrez Pérez de la ciudad de Medellín, Colombia, para todos aquellos oyentes de habla hispana que nos escuchan en este momento. Y hoy en el programa estamos en la serie, continuamos con la serie El quebrantamiento sexual. Y como veníamos hablando en el programa anterior del origen del quebrantamiento sexual, y ya en la serie hoy comenzamos cómo tratar el quebrantamiento sexual. Y como primer paso tenemos reconocer que el quebrantamiento sexual es una guerra y que esa guerra y que esto va en contra del diseño de Dios, en contra del diseño de la sexualidad de Dios, quien la estableció, quien la creó. Es una mala codificación el quebrantamiento. Y como vemos, entonces como primer paso, reconocer que es una guerra que luchamos, que el pecado original más el pecado actual nos distrae y el pecado que mora en nosotros nos manipula. Y como vimos en los programas anteriores, genera una ruptura entre nosotros y Dios. Y obviamente se ve el daño en el diseño perfecto de Dios en la sexualidad, generando que comportamientos en nosotros y que en algún momento no los entendíamos, pero éramos impulsados en esos deseos desenfrenados de hacerlo. Podría decirse de esa forma inconsciente al pecar. No justificando el pecado, pero cuando no se conoce, cuando se tienen esos traumas, esa mala codificación, por lo general se generan unos comportamientos y unos deseos, como alguien que es abusado empieza a tener atracción por tocarse en sus partes íntimas, a tener atracción a personas del mismo sexo. Entonces vemos esa mala codificación que pasó, ese origen, como lo vimos en el programa anterior, que genera comportamientos quizás inconscientes o algún momento conscientes. Y vemos que podría decirse que esa forma inconsciente al pecar es por esa mala codificación recibida en esos escenarios que vimos en el programa anterior, como fue esa familia disfuncional, un abuso sexual y una orfandad afectiva que se enajena como objeto sexual. Vemos entonces a continuación que entender que esto es una guerra y que mientras más pronto nos demos cuenta de que es una guerra es mucho mejor. Recuerden que el diablo vino para matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, como dice Juan 10:10. Él maquina y acecha a los cristianos para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, como dice en 2 Corintios 2:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como dice en Efesios 6:11, estar firmes. ¿Para qué? ¿Para que cuando venga el día malo, para cuando vengan esos pensamientos, para que cuando vengan esos deseos, nosotros los podamos estar firmes y entregárselos al Señor. Dice que el diablo también nos tienta y acusa día y noche. Y como dice en Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hace todo el tiempo, acusarnos día y noche por ese tipo de comportamientos que se originaron en esos escenarios que vimos en el programa anterior. Y entonces, pero también la palabra de Dios nos dice y nos advierte de nuestra lucha espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así lo dice Efesios 6:12-13. Ya la palabra de Dios nos advierte que tendremos luchas y una de estas luchas es este quebrantamiento sexual. Vemos que Dios también nos ha dado armas espirituales y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios.
y llevando que cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como nos dice en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Existe una realidad que no podemos ignorar ni evitar, y es que al convertirnos en hijos de Dios, nos constituimos ¿qué? ¿Enemigos de quién? Enemigos del diablo. Pues Satanás es enemigo declarado de Dios y de todo lo que tiene que ver con él. Él es un enemigo derrotado, pero que no se da por vencido, y aun cuando está limitado y sabe que le queda poco tiempo para ser completamente destruido, no deja de seguir engañando y persiguiendo a quienes, a nosotros sus hijos, a nosotros los hijos de Dios, a nosotros los hijos de Papá Dios, para que no hagamos que su voluntad y que se cumpla que el propósito de quién, del diablo. La mejor forma para evitar caer en su astucia es cerrarle las puertas. Por eso la Biblia dice no darle lugar al diablo. Recuerden que estamos en el programa El Abrazo del Padre del Ministerio de Sanidad Interior de Tierra de Libertad del pastor Nicolás Salazar Sierra. Como venimos hablando, el quebrantamiento sexual es una guerra. Es reconocer que es una guerra y que va contra el diseño perfecto de Dios en cuanto a la sexualidad establecida por Él. Dando lugar a ¿qué? A sacrificar ¿qué? Matrimonios fieles, hijos valiosos, ministerios fructíferos, trabajos productivos y reputaciones intachables por placer sexual inmediato e ilícito. Eso es lo que produce el quebrantamiento. Comportamientos de masturbación, pornografía, pederastia, como veníamos hablando en los programas anteriores. Y vemos que Dios sabe que luchamos en esta carne y que somos débiles, pero no estamos solos para luchar. Que entendemos que necesitamos ser fuertes, pero ¿ser fuertes en quién? La palabra de Dios es muy clara y nos dice ser fuertes en Él. Como decía Efesios 6, dice fortificarnos, o sea, fortalecernos en el Señor, para que cuando venga el día malo estar firmes. ¿Para qué? Para fortalecernos en el Señor. Es fortalecernos en el Señor, para que cuando venga el día malo, ¿para cuándo? Entender que esta es una lucha y no la podemos ganar solos, que necesitamos de Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando Dios empieza a sacarme del quebrantamiento, empiezo a reconocer, llego a los caminos del Señor, y una de las primeras cosas que me encuentro me dicen, necesitas una ayuda psicológica, necesitamos ayudas psicológicas, necesitamos que alguien nos ayude con esto, pero la mayor ayuda la recibimos de Cristo Jesús. Cuando iniciando la psicóloga, yo empecé con una psicóloga con el tema de un abuso. Entrego todo esto y este comportamiento y esta culpa, yo se la entrego al Señor en una forma simbólica, como ella me iba guiando a hacer esta carga, a hacer entrega de esta carga al Señor Jesucristo. Y de una manera la escribí todo lo que me había pasado y lo que trataba de recordar, porque yo en realidad en ese momento no recordaba todo. Pero ya con el Espíritu Santo venía haciendo un proceso de recordar, porque hay cosas inconscientes, hay cosas que la mente es tan fuerte que fueron bloqueadas. Mi mente bloqueó muchos acontecimientos, pero después en oración y a través del Espíritu Santo, quien estaba en ese mismo lugar, me hizo recordar. Pero quiero llevarlos a cuando yo entregué todas estas cargas, escribí en ese papel, vine a entregárselo literal, en una forma simbólica. Señor, acá entrego esta carga. Pero vino de repente un pensamiento: ¿y cómo le vas a entregar esa carga a Dios? ¡Qué pesar de Jesús! ¿Cómo va a poder con esa carga? Vino un pensamiento, o sea, ¿cómo va a venir un pensamiento como esos cuando Jesús es tan poderoso? Es el poderoso de Israel, es el que tiene poder sobre todo, es al que le ha sido dado todo el poder, el que vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Y cómo decirle qué pesar con esta carga, con algo que fue un abuso, que fue un comportamiento, un quebrantamiento sexual? Y decir qué pesar entregárselo a Jesús. Cuando de repente sigo orando
y le entrego esta carga. Literal, pasaron cosas sobrenaturales en ese momento. Pero lo más sobrenatural que pasó en ese momento, porque pude tener una visión en ese momento, pero lo más sobrenatural fue que a partir de ese momento dejé de ser esclava, de tener relaciones sexuales sin haberme casado. Y aún espero en el Señor, aún espero en esta área de casarme, porque sé que eso va a llegar, pero fui libre desde el momento que decidí entregar esto, desde el momento en que decidí entregar este quebrantamiento sexual. Ese fue mi primer paso, porque todavía hay más pasos y los veremos en los siguientes programas. Y por eso hoy quería traerles a colación el momento en que yo empecé a contar con el Señor, en el momento en que yo dejé de pelear sola, en el momento que entregué mi lucha al Señor, en el momento en que fue el partícipe dándome la victoria hasta este lugar. Pero ese fue el primer paso, porque todavía faltaban muchos más, ser conscientes de otras cosas que no eran conscientes, que yo no era consciente. Es necesario tomar todas las herramientas que el Señor nos da y nos dice: di al débil, fuerte soy. Fortaleceos, como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor para que cuando estés en el día malo estén firmes. Bástate en mi gracia, que yo me perfecciono en tu debilidad. Todo lo puedo en Cristo. Todo esto es fortalecerme, y fortalecerme sobre todo en la mente, porque la mayoría de nuestros problemas y quebranto sexual no está en el cuerpo. Yo, como decía en algún programa, en el programa anterior, mi mente, el enemigo puede susurrar al oído y decir algo a tu mente y quedarte meditando y tú creyéndolo, como cuando lo hizo con Eva. Y eso pasa entre nosotros. Nuestras luchas son en la mente. Nuestras luchas y nuestras batallas son en la mente, pero el Señor nos ha dado demasiadas herramientas. Y yo no conozco, y todo lo que, desde que conozco la palabra de Dios, desde un Génesis hasta un Apocalipsis, el Señor dice: esfuérzate y sé valiente, fortalecerte, todo lo puedes en mí. O sea, Dios no actúa en personas con conmiseración, sino en personas fuertes y valientes, que quieran entregar, que no quieran seguir luchando solas. Y eso lo vamos a ver en otros programas, esas luchas donde el enemigo nos hace aislarnos y que peleamos solos, porque eso es lo que él quiere, porque sabe que con Cristo Jesús él tiene todas las de perder, porque él es el poderoso. Quiero decirles que no, en Primera de Corintios nos habla de 10:13 y nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que nos permitirá que vosotros seáis no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Necesitamos mirar honestamente que nuestro quebranto sexual es una guerra y rendirlo a Jesús. Que esto requiere un proceso, sí, este es el primer paso. Este es uno de los primeros pasos que queremos entender, y no ver como Jesús como ese primer paso, no, como el gran paso, porque sin Él es imposible luchar. Sin Él es imposible, sin sus fuerzas, porque Él se va a glorificar en medio de lo que el enemigo usó para destrucción. El Señor lo tiene para construcción. Yo quiero orar, decirles que no es fácil pasar por un quebrantamiento sexual. Yo lo pasé, pero tampoco les digo que es imposible. No es imposible. No es imposible no quebrarlo. Esto es posible en Él, es posible en su amor, es posible en que Él tiene el poder para vencer, y siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Y tu problema y tu quebrantamiento sexual no es la excepción, no eres el único, no eres la única que pasa por esto. De acuerdo a estadísticas, de 10 personas, 8 han pasado por un quebrantamiento sexual.
8 han pasado por un abuso, han pasado por alguna de estas razones, por un abuso sexual, han pasado por una familia disfuncional, ver un maltrato de un padre hacia una madre, de un maltrato de un padre hacia un hijo, una violación. Han pasado por orfandad y generado una cantidad de comportamientos que quizás en nuestro dolor no los entendamos, quizás en nuestra manera, pero ¿por qué actúo así? ¿Por qué me masturbo? ¿Por qué soy inclinada a ver pornografía? ¿Por qué me inclino por personas del mismo sexo? Quiero decirte que como muchos cristianos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, llegamos a pasar estos tipos de quebrantamientos en la iglesia. Y no somos capaces de contarlo, no somos capaces de decírselo a nadie, no somos capaces de pedir ayuda por esa vergüenza. Pero yo quiero decirte que tú no eres el único o tú no eres la única que me estás escuchando en este momento. No eres el único ni la única que ha pasado por un quebrantamiento, que está pasando por una lucha sexual, por una mala codificación, que quizás no la pediste, pero que vino el diablo a dañar el diseño perfecto sexual de la sexualidad en tu vida. Yo hoy vengo a decirte, sí se puede romper con este quebrantamiento, sí se puede luchar, pero sabes que solo no lo puedes hacer. Necesitas reconocer que esto es una lucha, porque es una lucha. Porque mientras que pecas te duele, pero puedes amar profundamente a Dios y seguir. Quizás eres un líder en una iglesia. Quizás eres un gran adorador. Quizás seas un gran evangelista. Quizás seas un pastor. Y estas luchas existen. Dios ya lo venía hablando, como vemos en todo lo que mencioné acerca de la palabra de Dios. Él ya sabía que nosotros íbamos a luchar en este mundo de una u otra manera, y quizás a algunos que nos tocó luchar con el quebrantamiento sexual. Sabemos que no es fácil, pero que amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón amamos al Señor. Pero vemos que esto nos queda grande y por eso es necesario entregar estas cargas a Él. Por esto es necesario, como vamos a ver, y me voy a adelantar en una parte en el programa siguiente, a romper el silencio. Es posible salir, yo lo puedo decir, hace 10 años. Hace 10 años el Señor me sacó de donde yo fui esclava por muchos años, desde mis 4 años. El Señor me dio la victoria, Él lo hizo. Y porque conté con Él, porque se lo entregué a Él, porque supe que esta lucha no era solo mía, sino que era también de Él. Él prometió Él no prometió que todo iba a estar bien, Él prometió que iba a estar con nosotros. Y así lo hizo conmigo, así me lo prometió y así lo cumplió. Y también lo va a hacer contigo. También va a hacer que tú puedas romper con este quebrantamiento sexual, con estos comportamientos, con estos deseos incontrolados. Hoy quiero decirte que es posible. Y yo oro para que Dios, para que pueda poner ese convencimiento del Espíritu Santo en tu vida y decirte que entregues esta carga, que busques a alguien con cual le puedas contar, y por eso nosotros también dejamos nuestro correo. Y nuestro correo al final es, lo tenemos en nuestro correo para que ustedes nos escriban y nos cuenten su caso. Y es abrazodelpadremsi@gmail.com. abrazodelpadremsi@gmail.com, para que nos cuenten su caso, para que nos escriban, quizás se desahoguen con nosotros y poder darle todas esas herramientas y hacerles entender y reconocer que esto es una lucha y que no podemos solos, que necesitamos a Jesús, que necesitamos a ese guerrero fuerte y valiente,
a ese amigo, a ese consejero admirable, a ese príncipe de paz que nos quita toda esclavitud, que corta toda cadena de maldición, que corta toda cadena de maldad, que corta toda cadena generacional, a Él, al que fue a un madero y te dijo que fue maldito, no siendo maldito, el que todo era llevado a un madero, se consideraba maldito, pero Él no lo fue. Él, por el contrario, fue bendición. Él, por el contrario, es bendición en nuestras vidas. Él, por el contrario, es el que nos ayuda, el que lucha, ese abogado, el que da su paga, su fianza, el que paga y nos liberta. Yo puedo dar testimonio, fe, de que Él me libertó hace 10 años, que Él me rescató, que Él frenó, que Él paró. Quizás para donde yo iba como un Saulo de Tarso, camino al infierno, a Damasco, como a seguir matando cristianos. Yo iba a un camino similar, pero Él me rescató de esta área. Él me rescató de un quebrantamiento sexual. Él me rescató de hacer con mi cuerpo que otros hicieran con mi cuerpo. Él es fuerte y Él me ayudó a vencer. Siempre, siempre. Cree que tú eres una persona luchada para vencer. Eso es de valientes. Ser cristiano es de valientes. Y lo veo desde siempre, siempre. Esfuérzate y sé valiente. Y sé que tú también eres valiente. Sé que tú también eres fuerte. Sé que tú también vas a salir de esto. Sé que tú también, Dios te ama como me amó a mí, como me ama a mí. Y te va a sacar de donde has luchado quizás por meses, años. Y no has visto salida, no has visto con quién contar. Pero yo hoy te puedo decir, Jesús es la respuesta. Jesús es la libertad. Jesús es el que puede. Jesús es el que arrebata la vida pecaminosa. Jesús es el que nos lleva al Padre a perdonarnos. Cuando se pone Jesús enfrente del Padre, el Padre no nos ve a nosotros, el Padre ve al Hijo y perdona nuestros pecados. Y entender que al perdonarnos, al rendir esta carga, rendir esta lucha, al entregar esta lucha a Papá Dios, al entregar esta carga a Jesucristo, como dice su palabra, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos dará la victoria. Él promete y Él cumple. Me ha hecho descansar. Y eso es a lo que yo te invito. A que descanses, a que esta carga no es solo tuya, a reconocer que es una lucha fuerte, sí lo es. Para quienes lo hemos pasado, hemos luchado por años, y yo digo, ya luché, no sigo luchando, porque reconocí, di ese primer paso que estamos viendo hoy en este programa, y es de poder entregar esta carga al Señor. Oro porque tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, puedas entender que esta lucha solo se gana con Cristo Jesús. Y que al entregarle nuestras cargas, al entregarle esta lucha, nos hacemos fuertes. Es tan paradójico entregar. Al dar, yo me voy a fortalecer, sí. Porque estás dejando de pensar en tu sabiduría, de pensar con tu conocimiento, de controlar tus emociones para que sea directamente Él controlando y tomándolas. Despojarnos para que Él esté en nosotros. Despojar nuestra mente de malos pensamientos para que sus pensamientos sean los míos.